Ah, los Oscars, la época del año donde todos los cinéfilos compiten por ver quién tiene la razón y cuál de sus películas es la mejor. Cómo amo esta época del año. Hola Cinepollos, con la temporada de premios a la vuelta de la esquina, se repite el mismo patrón. Anuncian a los nominados y la gente se queja por todos lados de cuál película merecía o no estar nominada. Esto se repite cada año, pero ¿por qué? En este video veremos cómo funcionan las nominaciones y qué muchas veces influye a que las películas lleguen a estar nominadas y por qué muy buenas películas terminan descartadas de los Oscars. Pero antes de analizar estos motivos, hay que iniciar con un poco de historia. La primera ceremonia de los Oscars fue en 1929 y esta tradición inició porque Louis B. Mayer fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y en ese entonces él buscaba reunir y premiar a las 5 ramas de la industria cinematográfica que estaban en el mayor apogeo en su momento, siendo dirección, actuación, guión, técnica y fotografía. Hay que tomar en cuenta que esto surgió como celebración al primer gran auge del cine estadounidense, y es por eso que la mayoría de nominadas son de ese país, un poco para inflarse el ego. La primera ceremonia tomó en cuenta todas las películas estrenadas en Estados Unidos entre 1927 y 1928. Y al inicio tenían solo 12 categorías, aunque dieron algunos premios honoríficos por los méritos que tuvieron en el logro del cine, siendo uno de ellos a Charlie Chaplin por dirigir, escribir, actuar, guionizar y producir la película El Circo, y el otro a Warner Bros. Por hacer la primera película sincronizada sonorizadamente, es decir, que el audio y el video iban al mismo tiempo, por la película de Jazz Singer. Aunque hubo una pequeña ceremonia el 16 de mayo del 29, los ganadores fueron anunciados 3 meses antes, pero es importante conocer cómo nacieron estos premios para compararlos y ver cómo han cambiado en la actualidad, siendo la entrega número 98 de estos premios y ya contando con 24 categorías, siendo la más reciente añadida la de casting, también tomando en cuenta que el número de nominados aumentó de 3 a 5 en las categorías normales y de 5 a 10 películas en la categoría más importante, que es la de mejor película. La diferencia es tanta que ahora es un evento masivo y obviamente el número de películas que se produce en un año es totalmente diferente a lo que era hace 100 años, aunque como dije, la prioridad es el cine americano. Pero a lo largo de un siglo de su celebración hemos tenido empates, cachetadas, racismo, confusiones, y aún así a la gente le interesan aunque no haya visto ninguna de las películas nominadas. Y aunque hay veces que hay nominaciones y premios que parecen injustos, Emilia Pérez, Emilia Pérez, hay que ver cómo funciona la selección de los nominados. Cada año se seleccionan las películas estrenadas a lo largo de ese periodo, siendo válidas las que se estrenan desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Técnicamente, porque hay condiciones para ello. Los estudios mandan las películas que crean mejores a ciertas categorías y ya de ahí la academia hace una shortlist de entre 10 a 20 películas donde los votantes van a decidir por puntaje cuál les gusta más y cuál les gusta menos. Esto se vuelve difícil, por ejemplo, en la categoría de cine internacional, porque cada país puede mandar de 1 a 2 opciones para que la academia las ponga en la shortlist, y pues muchas se terminan descartando al final del día. Ya de ahí se hace una prevotación donde los miembros de la academia eligen su favorita de menos a más, y la academia por puntaje elige a los 5 nominados, que son los que vemos año con año. Ya de ahí se vuelve a hacer una votación para decidir a los ganadores de cada año. Es muy difícil que haya empates porque al día de hoy son más de 8000 miembros de la academia, pero para que una película pueda ganar hay ciertas estrategias que los estudios usan para beneficiar a las películas y a los actores de estas. Hay que ver algunas de ellas. Uno de los mayores puntos para que una película llegue a ser nominada a los Oscars es su paso por diferentes festivales a lo largo del mundo. Aquí es donde se pone foco a películas internacionales y cine de autor. Al tener las primeras impresiones de miembros de la academia que normalmente asisten a estos festivales, se va generando una conversación en torno a las películas, por lo que las ponen en una posición favorable. Más si ganan premios de estos festivales, como la Palma de Oro de Cannes. Esto a lo largo del año hace que algunas películas destaquen del resto,
ya que les da cierta garantía. Es tanto así que la mayoría de películas nominadas a los Oscar pasa previamente por muchos festivales, siendo el caso de este año que solo 2 películas que están nominadas a mejor película no fueron a festivales, que son Sinners y One Battle After Another. Pero pues las reglas deben tomar en cuenta que la película se estrene el mismo año en cines o en plataformas de streaming, porque hay ocasiones donde se llegan a exhibir en festivales y hasta 2 años después son estrenadas en cines. Ahí ya son aptas para ser nominadas a los Oscars del dicho año. Otro punto a tomar en cuenta es la fecha de estreno de una película, porque la mayoría de películas que son estrenadas en la primera mitad del año son olvidadas por las fechas en las que las votaciones están activas. Aunque pues esto no afecta tanto a México porque todas las películas se tardan en llegar como 3 meses después. Aunque esto no afecta tanto a México porque todas las películas o son estrenadas meses después de que hayan salido en Estados Unidos, o de plano nunca se estrenan o solo se estrenan en temporada de premios. Pero en Estados Unidos las películas que tienen más posibilidades de estar nominadas tienen unas fechas de estreno después de septiembre, y a no ser que sea una película que definió el año, es muy poco probable que sea nominada si se estrenó antes de septiembre. No sería nada de los Oscars sin las campañas de publicidad que les hacen a las películas, algunas siendo discretas y otras más agresivas, obviamente. Depende de la película y de qué tanta fe le tenga el estudio a esta. En esto pues obviamente entran muchas veces los actores que quieren ganar un premio y lo que están dispuestos a hacer para merecerlo. Puede ser algo sencillo, como los outfits que llevan a las entrevistas de la película y a lo largo de las alfombras rojas, o más agresivas como las que hacía Harvey Weinstein. Pero la que últimamente ha estado sonando mucho en redes es obviamente la de Marty Supreme con Timothée Chalamet. Cómo ha sido tan masiva la campaña para esta, porque quieran o no, las campañas hacen que los miembros de la academia pongan más atención a estas películas que otras que puedan ser mejores que estas, pero no tienen campaña de publicidad. Una buena campaña de publicidad es clave al momento para ser nominado. Junto con las campañas de publicidad también están las narrativas. Las narrativas en los Oscars son las historias que se forman alrededor de ciertos nominados, de ciertas películas, y cómo lo llevan a lo largo del año. Puede ser tan sencilla como que una película fue hecha independientemente, con mucho cariño y mucho esfuerzo, y fue un éxito total, caso de muchas películas, y otras veces puede jugarse con el sentimentalismo y el discurso que quieran generar alrededor de los nominados. Puede ser algo tan sencillo como el regreso de Brendan Fraser a la actuación en The Whale, Michelle Yeoh publicando en Instagram que ella merece más el premio para ser la primera mujer asiática en ganar un Oscar, el largo trayecto de Leonardo DiCaprio para poder merecerse esa estatuilla, e incluso hay ocasiones donde se le puede dar el premio a una persona que falleció antes de la ceremonia, siendo algunos de los casos Chadwick Boseman y Heath Ledger. Y hay otras un poco más agresivas, como Robert Downey Jr. cuando salió Oppenheimer diciendo que por fin él había regresado a la actuación, que ya iba a ser más cine real, ganando el premio, y unos meses después anunciándose que regresaría en Avengers Doomsday. Eso me pareció lo más hipócrita del mundo. Definitivamente, una de las cosas que más ayuda a impulsar que una película pueda ganar un Oscar son las premiaciones que se llevan a cabo antes de los Oscars. Premios como los BAFTA o los Golden Globes pueden ser los que aseguren que un actor o una película gane ciertas categorías dentro de los Oscars, ya que por lo general tienen los mismos nominados. Y si una película se lleva el mismo premio a lo largo de 3 eventos, es casi seguro que se lleve el Oscar. Por ejemplo, el año pasado los mayores ganadores fueron Anora y El Brutalista, y esto en parte fue porque también ganaron las anteriores premiaciones, BAFTA, Golden Globes, SAG Awards, que ahora son Actors Awards. Pero aunque la película tenga los premios y una narrativa consistente, aún así hay cosas que le pueden quitar obtener una estatuilla. Para esto hay que mencionar las polémicas que se generan alrededor de una película. Obviamente esto pasa porque el público se divide en cuál película le gusta más o menos, y comienzan a desprestigiar películas, a veces válidamente y otras veces sin fundamento alguno. Y cuando se genera esto puede estropear toda la conversación de una película, ya que si hay algo que no les gusta a los Oscars es quedar mal frente a la audiencia que tienen. Hay casos como Will Smith, La La Land, así hay miles de ejemplos. Más recientemente, por ejemplo, Emilia Pérez, que pues toda la polémica que se generó alrededor de esta película hizo que pues no se llevara casi ningún premio, gracias a Dios. Ese mismo año, El Brutalista, que usó IA generativa en ciertas cosas de la película, también eso pasó a desprestigiarlo un poco. Y pues más recientemente toda la polémica alrededor de los hermanos Sadfi, que obviamente va a afectar a Marty Supreme en las premiaciones.
nominaciones. Pues por una parte, sí hay ocasiones donde está ciertamente justificado, si es necesario tener esta conversación porque afectó a personas reales o hay temas serios involucrados, pero por otra solo se busca generar polémica de la nada. Y muchas veces nada más es porque no quieren que cierta película esté nominada. Y en cierta medida puedo comprenderlos porque sí hay muchas películas que son ignoradas por parte de la academia, ya sea porque no tuvieron una campaña exitosa o porque ciertamente los Oscars aún tienen cierto elitismo. Miren, los Oscars aún tienen ciertos prejuicios sobre algunos géneros de las películas y por eso, aunque tienen categorías donde les es más fácil ganar, siendo por ejemplo efectos visuales, vestuario y maquillaje, pero es una realidad que géneros como la acción, la ciencia ficción, el terror y la comedia son bastante ignorados dentro de esta premiación, y otros como la animación son altamente subestimados, por eso les dan nada más una categoría y es muy raro que una película de animación esté nominada a más cosas. Todo esto porque la academia aún conserva cierto elitismo y cierto favoritismo a algunos géneros y le restan un valor por los prejuicios que tienen sobre géneros como el horror y la ciencia ficción. Y por eso los géneros que más se repiten a lo largo de todas las nominaciones son el drama, el suspenso o películas de época y que hacen una crítica social. Es triste, por eso es importante cuando hay películas que rompen con esto. Ya después de todo esto que engloba a los premios, se deciden a los ganadores y se anuncian, y ya cada quien puede formar su propia opinión sobre quién podía merecer el premio más que otros, pero eso ya es subjetivo. Pero después de ganar hay muchas opciones, o los ganadores siguen siendo nominados año con año porque hacen mejores películas, o pueden perfectamente desaparecer después de ganar un premio. Pero lo más importante, un Oscar no define la carrera de alguien. No por nada hay personas que, aunque no se llevaron un premio en la ceremonia, les han dado Oscars honoríficos después de todo el trabajo que han realizado a lo largo de su carrera. Pero sí es de criticar que no se los entreguen en la ceremonia principal y que lo hagan en una ceremonia aparte y que casi no es transmitida en ningún lugar. Personas como David Lynch y Tom Cruise han recibido Oscars honoríficos y la verdad no lo necesitaban, ya que sus carreras pueden hablar por sí mismas del talento que estos tienen y de cómo pudieron marcar la cultura en ciertos aspectos. Y hay cientos de personas que pertenecen a este mundo que ni siquiera tienen nominaciones, pero no por eso su arte es menos que el de los Oscars. Hay directores como Wim Wenders, Wong Kar-wai, actores como Saoirse Ronan, Willem Dafoe y Ethan Hawke que no se han llevado un premio o ni siquiera han sido nominados, y no por eso su talento es menor al de otros actores, y tampoco es que su calidad actoral haya empeorado a lo largo del tiempo o su calidad al dirigir las películas. En conclusión, si bien un Oscar es un premio que tiene un estatus gigante dentro de la industria, no es la cosa más importante del mundo, porque la audiencia es lo que a veces le da el valor que se merece a ciertas películas. Y obviamente los Oscars también pueden cometer errores, como Crash ganando sobre Brokeback Mountain, ¿verdad? Pero la cosa es que yo pienso que una película vale más si puede quedarse en la mente de las personas por un largo tiempo, y creo que eso es más valioso que todos los premios del mundo. Que aún se discuta tu película aún 10, 15, 20 años después de haberse estrenado. Obviamente hay que tener un punto medio entre lo que opina la academia y lo que opina el público general de ciertas películas, pero solo el tiempo es lo que nos dirá cuáles películas van a perdurar en la mente de las personas y cuáles son las que realmente valieron y valdrán la pena. Sin nada más que decir, nos vemos próximamente.